céfalos son los hemisferios cerebrales, que es la clase que viene posteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden ustedes de que para que nuestro sistema nervioso central se active, lo que tenemos que hacer es primero que se despolarice, ¿no es cierto? Las células neuronales son las más excitables que tenemos en el organismo, seguidas luego de las musculares, recuerden los miocitos. El proceso se da por despolarización y repolarización, justamente por el ingreso de iones de sodio y salida de los iones de potasio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es normal. Para que un estímulo sea detectado, tiene que pasar un nivel adecuado de energía para generar respuesta. Hay estímulos muy pequeños que generalmente no van a dar ningún tipo de potencial de acción. Los que originan el potencial se llaman umbrales o supraumbrales, y los que originan ningún estímulo se llaman subumbrales, que es la parte más inferior. Si ustedes recuerdan, ¿se ve la diapositiva, por favor, de los iones? Ya. Esto también gobierna el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? O sea, entrada o salida de iones. De hecho, el ion que más sensible puede cambiar la composición del sistema nervioso central es el sodio. No se olviden para el examen. Los cambios de sodio son aquellos que llevan a mayor deterioro del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Miren cómo hay una conexión estimulante o activatoria, que es entrada de sodio, salida de potasio, ¿de acuerdo? Y una inhibitoria, que es la que tenemos acá, salida de potasio por entrada de cloro. Si el interior celular se vuelve más positivo, quiere decir menos negativo también, hay un potencial de acción. Pero si el interior celular se vuelve más negativo, miren, tiene signo negativo y acá positivo, más negativo, hay hiperpolarización. Todo lo que pasa en el sistema nervioso central tiene que ser estimulante, no. El cerebelo, dijimos, tenía señales básicamente inhibitorias, ¿no es cierto? Esta es la conducción nerviosa, si ustedes recuerdan, tenemos fibras milínicas y amilínicas. Bueno, en el sistema nervioso central tenemos básicamente todo lo que es milínico y de una rápida conducción. Recuerden que las amilínicas tenemos en el sistema periférico, las podemos ver arriba. La conducción nerviosa va progresivamente apareciendo y difuminándose a lo largo de la fibra. En cambio, en la mielínica tiene que saltar. ¿Y salta a través de quién? De los nodos de Rambier, ¿no es cierto? ¿Quién produce la mielina, recuerdan? ¿Qué célula produce la mielina? Célula de Schwann. Oligodendrocitos en el central y Schwann en periférico. Perfecto, entonces ya tenemos esto claro. Acá tenemos los oligodendrocitos en el sistema nervioso central que producen esta mielina. Mielina hay en la sustancia blanca de la médula espinal y mielina hay en la sustancia más interna debajo de la corteza en los lóbulos cerebrales. ¿Ok? ¿Cómo se conectan las neuronas? A través de sinapsis. Esas sinapsis pueden ser de dos tipos, pueden ser eléctricas o químicas. ¿De acuerdo? Eso es por tu forma de transmisión del impulso. Por su sitio de contacto, pueden ver ustedes que las sinapsis pueden ser entre el axón y las dendritas, entre el axón y el cuerpo celular de otra neurona. Aquí tienen, por ejemplo, un axón de estos mielinizados. Entre axones y entre dendritas, que es lo menos común. Cuando uno empieza a formar un conocimiento y a tener algún proceso de memoria, empieza a formar redes neuronales, justamente con este tipo de patrón, ¿de acuerdo? A conectar un concepto con otro, a hilvanar ideas, estás haciendo una red neuronal. En la medida que tú la consolides, se forma una red neuronal para la memoria definitiva. De las dos, ¿cuál es la más frecuente a la que apelamos? Es la unión química o la sinapsis química, ¿de acuerdo? En la que tenemos una neurona presináptica, que es la de acá en amarillos, no sé si se puede ver. Tenemos la hendidura sináptica, que es esta zona como dentellada que tenemos abajo, y lo que está en rosa un poco más abajo se llama la zona postsináptica, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes pueden ver aquí estos pequeños globulitos blancos, esos son los neurotransmisores. Y lo que tenemos en verde se llaman mitocondrias, ¿ok? Entonces, esta es una unión clásica y que usa neurotransmisores para que se inicie un potencial de acción o también para que se bloquee, ¿no es cierto? Dependiendo de qué estemos estimulando. Eso es lo que sucede, miren, con la onda. La onda llega el impulso nervioso, ingresa el calcio. Este calcio, entre comillas, empuja las vesículas del neurotransmisor hacia la membrana presináptica, que es la de acá. Estas vesículas se unen a la membrana presináptica, se rompen al exterior y liberan el neurotransmisor. El neurotransmisor es captado por los receptores que tenemos aquí en esta parte inferior y luego se produce la unión neurotransmisión-receptor y la interacción finalmente se genera o un potencial inhibitorio o uno excitatorio.
Esta es toda la secuencia lógica de la activación neuronal. Ahora, acá hay proteínas. Hay dos proteínas importantes que luego de que son estimulados las terminales presinápticas se van a liberar. Son elaboradas por los axones y son dos sinapsinas, que viene de sinapsis. La sinapsina 1 en concreto es aquella que permite que se agrupen las vesículas entre ellas. Esas vesículas del neurotransmisor se van juntando unas a otras gracias a esta proteína sinapsina 1. Y la sinapsina 2 todavía más importante. Esta es la que permite que las vesículas se puedan unir a la membrana presináptica y luego permiten que se dé la liberación de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos proteínas sinapsinas, dos proteínas importantes que tenemos que ver aquí en el sistema nervioso y que son las que finalmente van a ayudar con lo que es la transmisión del impulso para que se liberen los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son moléculas químicas de señalamiento. Como dijimos, pueden ser excitatorios o inhibitorios, ¿sí? Dependiendo de su carácter, entonces es que una actividad se da en pro de la transmisión o en todo caso se bloquea. ¿Qué tipo de moléculas tenemos? Unos de molécula pequeña, tenemos también neuropéptidos y tenemos también gases. ¿Cómo se agrupan estos? Aquí están. Es una agrupación algo más completa que no solo habla del sistema nervioso central. ¿Dónde más tenemos neurotransmisores? A ver, vean ustedes, por favor. ¿Dónde más tenemos una mayor cantidad de neurotransmisores? A ver, miren bien este cuadro. ¿Dónde hay mayor cantidad de neurotransmisores? Sistema nervioso del sistema digestivo, doctor. Si ustedes pueden ver aquí en serotonina, ¿se dan cuenta o no? Aquí está, miren, ve, serotonina. Acá, ¿lo ven? Sí. Serotonina. Aquí tenemos péptido vasoactivo, tenemos somatostatina, tenemos beta-endorfinas, tenemos óxido nítrico. Nuestro segundo cerebro es el tubo digestivo. Y cada vez que nosotros comemos, cosa que les he comentado, liberamos serotonina, que es un neurotransmisor antiestrés. Entonces, antidepresivo en todo caso. Eso genera que uno libere serotonina y uno se sienta luego de comer, por pequeño que sea el alimento o poco significativo, generalmente se siente bien, ¿no es cierto? Esta es la serotonina. Tenemos neurotransmisores por todos lados. Hay inclusive en el tubo digestivo, en el hipotálamo, en la hipófisis y en lugares fuera del sistema nervioso central. El asunto está cuáles son los más importantes. Tenemos que el glutamato es el excitante más importante y el ácido gamma aminobutírico es el inhibidor más importante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los dos. Sin embargo, hay también otros, como la glicina, como la acetilcolina, como las catecolaminas que tenemos aquí, que funcionan dependiendo de dónde se encuentren, excitando o inhibiendo el impulso nervioso. ¿Cómo funciona una neurona excitatoria? Ahí está, miren, ven. Cuando hay una excitación del sistema nervioso central, pasa lo siguiente. Hay intercambio de ¿quién? De iones de sodio y potasio. Está por aquí. ¿Lo pueden ver? Esto origina de que se promueva la liberación y la propagación del impulso hacia la parte externa, ¿de acuerdo? Y esto pueda alcanzar un impulso neto con valores positivos. En cambio, cuando es GABA, lo que se está colocando aquí, y en vez de el sodio entra el cloro, el interior se vuelve más negativo. Y si es más negativo, las ondas de potencial simplemente se van a difuminar, ya no van a transmitirse, se van a quedar en el mismo lugar y el potencial, como ustedes ven, es con signo negativo. ¿Lo ven para abajo o no? Aquí está, ¿de acuerdo? Esa es la parte numérica de una estimulación nerviosa. Miren, aquí tenemos lo que hemos estado revisando últimamente. ¿Se puede ver, por favor? ¿Se puede ver la diapositiva de un corte del encéfalo? Muy bien, entonces acá vamos a señalar lo más importante. Miren, acá vimos tronco cerebral que no se ve acá en la parte inferior. Vamos a ver ahora diencéfalo y lo que sí hemos visto son ganglios basales, ¿no es cierto? Acá están, miren. Acá está el núcleo lenticular, el putamen, el globus pálido interno y externo, el
el núcleo subtalámico, el núcleo caudado, y tenemos en el centro el tálamo, y esto en verde se llama los ventrículos laterales, que son los que contienen ¿qué cosa? ¿Qué contienen esos ventrículos laterales? ¿Qué líquido está ahí? ¿Qué líquido tenemos acá? El líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Está aquí, miren, aquí y en la parte anterior. Bien, entonces, partiendo de aquí entramos a lo que es ganglios basales, que ya hemos comentado esa parte. ¿Se acuerda? Sustancia negra. Hemos comentado lo que es el putamen, los globos pálidos internos y externos, la función que tiene básicamente en el aspecto motor estos ganglios basales. Y partiendo de ellos es de que nos vamos a unir a... Un momento para conectar la máquina antes que se apague. Nos vamos a unir a lo que es el diencéfalo. Si se dan cuenta, los ganglios basales están rodeando el diencéfalo. ¿De acuerdo? Ahí pueden ver ustedes el putamen, pueden ver la sustancia negra en la parte de abajo, y sin embargo ahí mismo está el tálamo metido. ¿Se dan cuenta o no? Rodean al tálamo y directamente influyen en su funcionamiento. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? El diencéfalo como estructura que es básicamente la que lleva todas las señales hacia el sistema nervioso central, y en su momento permite que el cerebro, que la corteza, capte los impulsos para que sean llevados a la zona más alta de la percepción y luego sea originada una respuesta. ¿De acuerdo? Me da un momento, por favor, que no se conecta bien la máquina. Un momento. Ok, continuamos. ¿Se escucha, por favor? ¿Se escucha? Sí, Vimos, excelente. Aquí Sí, vemos doctor, el ahora sí. tálamo, excelente. Tenemos el tálamo. Entonces vamos por el diencéfalo. El diencéfalo es esta estructura de acá. Tiene tres estructuras: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo tiene que ver con recibir toda aquella información que viene desde la médula y el tronco cerebral y finalmente llevarla a la corteza. ¿Ok? El hipotálamo, ¿con quién tiene relación? ¿Con qué estructura tiene relación? ¿Se acuerda? El hipotálamo. Con la hipófisis, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, miren, está en el número 3 y se puede ver aquí la figura. Un tanto limitada la figura en extensión, pero vamos a verlo más. Se puede ver acá el hipotálamo, el número 3, y acá la hipófisis. Bueno,
Entonces, toda respuesta que llegue a nosotros, toda respuesta que articulemos, tiene que ver también con una secreción hormonal. Recuerden eso. Sobre todo las hormonas de estrés que vamos a ver más adelante. Tenemos que la región anatómica donde se encuentra el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales, está entre las dos, recibe los impulsos de lo que tenemos en el tronco cerebral y dirige las señales a la zona del telencéfalo que comentaremos en la clase siguiente. Está limitado lateralmente por la cápsula interna, es una sustancia nerviosa que está justamente entre los hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Y el diencéfalo. La línea media se encuentra en el tercer ventrículo, el que se separa en dos regiones simétricas, cosa que hemos visto acá, ¿se acuerdan? Tercer ventrículo, dos regiones simétricas, que discurre por ahí el líquido cefalorraquídeo. Ahí tienen ustedes otra vista del hipotálamo y del tálamo, y todo lo que es diencéfalo, algo más claro. Ahí está, muy bien. Y la relación que tenemos de el hipotálamo con la hipófisis, de modo que hay dependencia de lo que es una respuesta nerviosa con la articulación que se da en el sistema nervioso central y el sistema endocrino. ¿Quién gobierna eso? El hipotálamo, ¿de acuerdo? A ver, el diencéfalo finalmente está en la parte superior del mesencéfalo, está a continuación de lo que es el tronco cerebral, ¿recuerdan? Rodea el tercer ventrículo, acabamos de ver todo este tercer ventrículo, se divide en dos áreas principales, sin dejar de lado el área que tenemos en la parte posterior superior, que es el área del epitálamo. Contiene los tractos ópticos y el quiasma óptico. Recuerden que eso no estaba metido en el tronco cerebral, que llegamos nada más hasta el mesencéfalo. El infundíbulo, que se inserta, donde se inserta la glándula pituitaria, que es esto que tenemos acá, ¿se puede ver? Esta parte de acá. No sé cómo se coloca con este sistema algún puntero, pero bueno. El infundíbulo, el quiasma óptico, los cuerpos mamilares que intervienen en la memoria y las respuestas emocionales al olor. La glándula pineal, ¿qué hormona secreta recuerdan? La glándula pineal o la epífisis, secreta melatonina, ¿cierto? Entonces, esta hormona nos ayuda para regular los ciclos de sueño y vigilia. Y también tenemos la parte del olor. La respuesta al olor es, ¿cómo decirlo de una forma? Inolvidable. Se queda en tu sistema límbico y en tu memoria más íntima, de modo que nunca te olvidas de ese estímulo. Si es agradable, excelente, pero si no lo es, también. El tálamo tiene una estructura grande, es la parte más grande del diencéfalo y tiene varios núcleos. En cada uno de esos núcleos va a anclar una sensibilidad diferenciada, que es la que tenemos que ver nosotros, que ha sido recibida por la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que sube de la médula espinal y del tronco pasa por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué sensibilidad pasa por el cuerpo geniculado lateral? La visual. Por el medial, la auditiva, ¿de acuerdo? Por los núcleos laterales, sobre todo los que pueden ver ustedes acá, pasa la sensibilidad motora, sensitiva específica del tacto, temperatura y presión. Entonces, el centro donde yo interpreto y reconozco, estímulo tal, perfecto, entonces lo dirijo a tal corteza y a tal otro, ¿ok? Generalmente asociada con la corteza motora y la corteza sensorial, ¿ok? Y también obviamente la corteza auditiva y la visual que tenemos en los núcleos geniculados posteriores. Miren, aquí está una breve sistematización de lo que es el tálamo, ¿de acuerdo? Centros talámicos son estos que tenemos acá. Y estas fibras son las que van a llevar el impulso del núcleo talámico hacia el cerebro, ¿ok? Entonces tenemos que llega y qué función tiene el lemnisco medio. ¿Se acuerdan que un lemnisco era la suma de varios fascículos que vimos en médula espinal y en tronco también? Varios fascículos forman un lemnisco. Igualmente tenemos el fascículo espinotalámico o el lemnisco espinotalámico y el trigeminal. Estos tres básicamente que llevan la sensibilidad termoalgésica y tacto de la bóveda craneana, el trigeminal, de todo lo que es tacto y termosensibilidad, el espinotalámico, y todo lo que es propriocepción y sensibilidad táctil discriminativa, el lemnisco medio, donde acaban en dos núcleos, como ven ustedes, posterolateral y posteromedial. ¿Y a dónde van? ¿A qué lóbulo va la sensibilidad, recuerdan? Al lóbulo parietal, ¿no es cierto?
¿Mediante qué carreteras, mediante qué vías se va para allá? A través de pedúnculos talámicos. Entonces, teníamos pedúnculos cerebelosos, que ustedes los vieron en tronco, pedúnculos cerebrales, que están en el mesencéfalo, y también tenemos pedúnculos talámicos, que son las vías por donde van los impulsos a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Y van a la circunvolución parietal postcentral 3, o postrolándica también que le llaman, ¿no es cierto? Tenemos el menisco gustativo, el auditivo y el visual. El gustativo va directamente al área parietal número 43, que tiene también conexiones con el área temporal. El menisco auditivo o central, el cuerpo geniculado medial, va por el pedúnculo temporal hacia la zona del giro temporal correspondiente. Y el menisco visual, que lleva la visión, va por el cuerpo geniculado lateral o externo, y va al lóbulo occipital. O sea, cada uno de esos núcleos tiene una función definida para llevar la sensibilidad a tales zonas. Acá están los pedúnculos talámicos, ¿se pueden ver? Miren los pedúnculos talámicos. Son fibras que nacen aquí. ¿Se puede ver, por favor? Ahí está. El pedúnculo talámico posterior, o también pedúnculo occipito temporal, el pedúnculo talámico superior, o también el somato motor. Tenemos el pedúnculo anterior, que básicamente es frontal, y el inferior, que tenemos básicamente al lóbulo temporal. Esas son las vías por las cuales el tálamo emite sus señales hacia la corteza cerebral. ¿Qué tenemos en el epitálamo y el hipotálamo? El hipotálamo es una pequeñita nada más, ubicada en la zona posterior superior del tálamo, está bien arriba. Contiene núcleos emocionales involucrados ¿con qué? Con lo que es la respuesta visceral al dolor. Y el olor es muy importante, o lo era, como sistema de defensa. Bueno, y hasta hoy lo es, de hecho, ¿no? Contiene la glándula pineal, secreta ¿qué hormona? Secreta melatonina, ¿recuerdan? El hipotálamo tiene más o menos el tamaño de una haba, quizás un poquito menos. Una haba, no sé si acá hay gente, no creo que nadie conozca una haba, ¿no es cierto? Todo el mundo lo conoce, más o menos un poquito más pequeño. Se divide en varias zonas, a pesar de que su estructura sea pequeña, siendo más importante la zona medial. La zona medial, ¿de acuerdo? Que tiene más núcleos que la zona lateral, que tiene básicamente fibras, ¿de acuerdo? Tiene regiones supraquiasmática, tuberal y mamilar, y la zona periventricular quiere decir que rodea el ventrículo de esa zona. La función destacada es básicamente control de lo que son funciones viscerales, ritmos circadianos, metabolismo, homeostasis y comportamiento. Tiene un gran componente, de hecho. ¿Ok? Atentos para la pregunta del examen. Control de función visceral, ritmo circadiano, control hormonal, metabolismo y función reproductora. Entonces, responde a estímulos externos e internos, claro. Si la corteza cerebral y toda nuestra médula espinal hacen llegar los estímulos por el tálamo finalmente deriva una de esas respuestas al hipotálamo para que haya secreción hormonal, ¿de acuerdo? Está conectado al sistema nervioso autónomo que veremos en la próxima clase. El hipotálamo y el sistema límbico, desde el punto de vista funcional, forman en cierto modo una unidad. Ninguna respuesta nuestra está libre de una secreción hormonal, ¿de acuerdo? De manera que cuando les llega un mensaje al teléfono, cuando tienen una mirada de afecto o una de rechazo, puede que ustedes no sientan mucho, pero hay una descarga hormonal que está generando un cambio en sus sistemas corporales, ¿ok? Sus respuestas conllevan carga afectiva, así como cambios emocionales y de comportamiento. El hipotálamo finalmente controla la temperatura de nuestro cuerpo, contiene el centro de la sed y informa cuánto agua y cuánta sal debemos comer en algún momento y debemos proveernos en algún momento. Mantiene el patrón del ciclo de sueño y vigilia, el patrón de sueño. Eso es muy importante, el sueño, porque si uno no duerme bien, realmente todo tu sistema hormonal termina afectado, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante este patrón, sobre todo el papel de la melatonina. Número 2, también regula la ingesta de alimentos en consistencia y sobre todo en cantidad de sal. Recuerden que perdemos de sodio, cosa que había comentado al inicio, cómo es que el sodio puede afectar el sistema nervioso central. Tiene una zona medial que ya habíamos comentado, una zona lateral que es pobre en neuronas y rico en fibras. La zona medial tiene la mayor cantidad de núcleos y básicamente ahí están las neuronas más importantes de esta parte del diencéfalo. Los elementos que separan el hipotálamo medial del lateral se llaman columnas del fornix. Este fascículo y un fascículo que nace del cuerpo mamilar
y asciende de nuevo al tálamo, se llama el fascículo mamilotalámico, que lo conecta con el sistema límbico, ¿de acuerdo? Ahí tienen una idea de qué pasa en el tálamo, miren, y tenemos el tálamo, el hipotálamo, miren, a pesar del tamaño, cuántos núcleos tiene, ¿de acuerdo? Tiene núcleos en la parte central y en la parte periférica, básicamente fibras, ¿ok? Entonces, dado este contexto, tenemos de que aquí está el infundíbulo, ¿se puede ver o no? ¿Se puede ver el infundíbulo? Esta parte con el puntero baja y acá se inserta la hipófisis anterior, hipófisis posterior. La anterior tiene este sistema, ¿cómo se llama? Sistema porta hipoficiario, primario y secundario, y tenemos los núcleos de los cuales en esos núcleos se van a secretar factores de liberación de hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que haya una respuesta hipotalámica, se da un factor liberador, va por este sistema vascular a la hipófisis anterior y se secreta la hormona correspondiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto es el hipotálamo, ¿no? Esto es lo que tiene el hipotálamo, tiene tantas funciones y regula tanto que finalmente su importancia es elemental. Integra y participa en la regulación básica de lo que es digestión, respiración y circulación, así en resumen, ¿de acuerdo? En lo que es digestión, la sed, el apetito de sal y también la regulación de líquidos corporales. En lo que es temperatura, o la otra gran parte que genera el hipotálamo, la temperatura corporal. ¿Qué pasa? ¿Cómo aumentamos temperatura? A ver, ¿cuál sería la hormona que nos da temperatura? ¿Recuerdan? Temperatura. ¿Quién nos da temperatura? ¿Qué hormona? La hormona tiroidea, ¿no es cierto? ¿Y quién la regula? El hipotálamo, porque a ese nivel se secreta lo que se llama el TRH, que finalmente va a llegar a la hipófisis. Bueno, y así todas ellas, ¿no? La regulación de la ingesta de alimentos, digestión y metabolismo, la reproducción a través de las hormonas sexuales, la respuesta de emergencia al estrés a través de las hormonas corticales, la ACTH finalmente, que actúa en la glándula suprarrenal, los comportamientos, impulsos y emociones. Recuerden de que aparte del sistema nervioso autónomo y el endocrino, se genera un comportamiento frente a cada estímulo, ¿ok? O sea, no es que un estímulo esté aislado de una respuesta afectiva, está con su respuesta afectiva inmersa, generalmente de modo indivisible. Tenemos luego la epífisis que habíamos comentado, está en la parte posterior del tercer ventrículo, secreta melatonina derivada de la serotonina. Esta serotonina es estimulada por el triptófano, que es un aminoácido elemental, ¿okay? Es un órgano neuroendocrino. La melatonina regula los ciclos de lo que son sueño y el despertar. Estos ciclos finalmente, ¿cómo actúan? Si ustedes tienen una pantalla luminosa cerca de los ojos antes de dormir, por lo menos una hora antes de dormir, no van a dormir bien y se van a levantar cansados. A ver, vean ustedes si estoy hablando lo que ustedes pasan diariamente. Se levantan muy cansados, sin haber hecho mucho, y su reposo finalmente es muy deficiente. Si reposan mal y se levantan mal, aprenden mal, ¿de acuerdo? El sueño es muy importante para esta parte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente, lo que tenemos que hacer es tratar de quitar las pantallas luminosas una hora antes de ir a dormir y dormir en completa oscuridad. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la oscuridad se segrega más melatonina, que induce el sueño, y esto nos permite que tengas una regulación endocrina muy importante. Regulando oscuridad, claridad y ciclo sueño-vigilia, regulas todo el sistema endocrino, ¿de acuerdo? Dos conceptos más tenemos aquí, lo que es la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica lo van a escuchar como concepto. Es una barrera selectiva, no es una barrera física, es una barrera más fisiológica que se da en los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Ahora, ¿esta barrera de qué se compone? Esta barrera impide que algunas sustancias pasen al sistema nervioso central y obviamente pues lo lesionen, ¿no? Todos los tejidos que tenemos en el cuerpo tienen capilares, y esos capilares son muy diferentes al resto del organismo. Vamos a ver por qué. Primero, porque pasan algunas moléculas con facilidad, sobre todo glucosa, oxígeno, que es de lo que vive la neurona, agua, CO2, algunos materiales liposolubles y algunos fármacos y iones.
la mayoría de lo que llega por ahí, que sea externo, no pasa esa barrera. ¿Y esa barrera cómo está compuesta? De una célula endotelial, de una lámina basal y de una glía perivascular limitante, en este caso el astrocito fibroso. ¿Recuerdan? Aquí está, miren. ¿Se puede ver la diapositiva, por favor, en la parte superior? Aquí se ve, aquí está la barrera hematoencefálica. Tiene una célula endotelial, aquí, tiene un pie de astrocito y tiene entre ambos una membrana limitante, una lámina limitante, que permite el paso de sustancias selectivamente a la zona intravascular, ¿de acuerdo? Hay un audio, por favor, si lo pueden apagar, gracias. Gracias. Es un concepto dinámico. Esta barrera es anatómica, pero más es fisiológica. Cuando se inflama toda la superficie de las meninges y hay un proceso llamado meningitis, esta barrera, entre comillas, se rompe. No es que se rompa físicamente, sino que pierde sus propiedades de permeabilidad selectiva, ¿de acuerdo? Ya no permeabiliza como lo hace ahora. Miren, entra el agua, entra el CO2, entra la glucosa, pero el resto de elementos prácticamente no tiene abordaje, ¿ok? Otro concepto es el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce? ¿Quién produce el líquido, recuerda? Cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Cómo se llaman las células que lo producen? ¿Se acuerdan? Lo producen los ependimocitos. Estos ependimocitos, que son también células de la glía, toman el nombre de tanicitos a nivel de los ventrículos laterales, forman plexos coloideos, efectivamente, muy bien. Y esos plexos coloideos, que son un epitelio cúbico simple, secretan el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Acá está todo el sistema de circulación, ventrículos laterales, que están viendo ustedes como una C incompleta, el tercer ventrículo en la parte inferior, y abajo el cuarto ventrículo. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene este líquido cefalorraquídeo de particular? Pues nada, se produce más o menos ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces se cambia? No está todo el día lo mismo, por si acaso. ¿Cuántos días se cambia? Se cambia generalmente 4 a 5 veces al día todo tu líquido, y depende de la hidratación del paciente y de alguna patología que se asocie, ¿de acuerdo? Entonces, irriga todo el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan el canal del epéndimo y la médula espinal? Ese puntito en el centro, por ahí también tenemos líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Tiene pocas proteínas, tiene una cantidad bastante parecida a lo que hay en el plasma, ¿de acuerdo? Esa es la relación que tenemos aquí. ¿Se puede ver? ¿Qué es aquello que está más diferente? ¿Qué es aquella diferencia más notoria en ambas constituciones? A ver, por favor, ¿lo pueden ver? Ya. Entonces, esa cantidad de proteínas, si ustedes ven acá, se llama la proteinorraquia, cuando están muy elevadas, sobre todo en proceso inflamatorio. ¿Qué más? ¿Qué más es diferente? Marcadamente diferente. La glucosa del líquido cefalorraquídeo es 2/3 de la glucosa del plasma. 2/3 nada más, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo encuentro que la glucosa está en 0 por acá y la proteína acá está muy elevada? Esto es frente a una meningitis, porque se produce una gran cantidad de inflamación traducida en proteínas, y las bacterias se consumen toda la glucosa que tenemos por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ya se dan cuenta la densidad que tenemos, es básicamente el mismo. La cantidad de proteínas y la cantidad de glucosa son la diferencia más marcada, ¿ok? Bien, chicos, por ahora ahí quedamos. ¿Podemos continuar en 5 minutos, por favor? 5 minutos para continuar, ¿les parece? Ya, 5 doctor. minutos y Ok, continuamos doctor. con esta clase, gracias.
se escucha nada con ustedes, a ver. Detecto, hay 31 en el aula, 30, qué bueno. Bueno, a ver, esta modalidad de clases no es la más cómoda y yo comparto el sentir de ustedes, pero la verdad, recuperar luego clases para el examen tercero no creo que sea, perdón, para el segundo examen, ¿no? No creo que sea la mejor medida, seguimos atrasando, la verdad. Si alguien más falta entrar, por favor, éramos un poquito más antes de, este, de seguir con la clase. Doctor, disculpe, quedan unos minutos para que se cierre la reunión. En todo caso, a ver, podemos hacer unos 15 minutos más después de que se reinicie la clase. Yo paso otro link, ¿puede ser? Hacemos 15 más doctor. acabamos antes de las 11 y se van tranquilos a, no sé, a cocinar, qué sé yo. Bueno, entonces voy a mandar otro link en este momento, ¿sí? Salimos de esta llamada, gracias. Listo, doctor. Excelente, entonces aquí tenemos el sistema nervioso central. Finalmente, aquí están los lóbulos cerebrales. Estamos viendo ahí toda la estructura externa de la corteza cerebral que tiene surcos, tiene circunvoluciones y tiene lóbulos, ¿de acuerdo? Cada lóbulo tiene circunvoluciones dependiendo de la ubicación superior, media o inferior, como por ejemplo tenemos aquí en el lóbulo frontal. En el lóbulo temporal tenemos lo mismo. Y tenemos cisuras, que son separaciones de tejido más profundas. Las cisuras que tenemos, las importantes, ¿cuáles son? La de Silvio, que está en la parte inferior o lateral, y que está en la parte superior, que también se llama precentral, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos una cisura calcarina en la parte posterior, en el lóbulo occipital. Este es un momento, espérense, para que sea más alumnos. ¿Dónde está? Está por aquí. Ok. Listo. Esa es la estructura externa. Recuerden de que hay surcos, hay circunvoluciones. Surcos son las rayitas que tenemos acá. Circunvolución, la extensión de un tejido completo que tenemos en esta zona. Aquí, una circunvolución, ¿de acuerdo? Y lóbulos, temporal, occipital, parietal y frontal. Como se dan cuenta, no hay una división anatómica exacta entre los lóbulos, hay una división fisiológica, de manera que cada respuesta esté integrada de toda la corteza, no solo de la corteza que está, por ejemplo, comprometida. Un estímulo auditivo tiene también una respuesta sensorial, un estímulo visual tiene también una respuesta afectiva. Todo está unido y está separado básicamente para estudiarlo mejor. ¿Ven la parte superior del encéfalo? ¿Se puede ver, por favor? Ahí tienen el cuerpo calloso, ¿se puede ver? En medio, en rojo. Ese cuerpo calloso es el que une ambos lóbulos cerebrales, ¿ok? Al unir ambos lóbulos cerebrales, finalmente lo que sucede es de que conecta los lóbulos de manera física y funcional. Ahí está el lóbulo occipital, el lóbulo parietal. Miren que las cisuras que tenemos en la superior, la cisura central o precentral, es realmente en diagonal, no es una cisura horizontal de manera perfecta. Acá están las circunvoluciones. Aquí tenemos el área parietal, sobre todo el somatosensorial, y aquí el área motora, que como sabemos están unidas. Aquí está la figura. Si ustedes pueden ver, son las áreas principales, sobre todo para la parte corporal, para la parte más general. Pero la parte específica tiene que ver con los lóbulos, sobre todo el lóbulo temporal, es el lóbulo de los sentidos, y el lóbulo occipital, el lóbulo de la visión específicamente. ¿De acuerdo? Ahí tienen el área motora primaria, el área motora primaria, el área motora asociada o premotora también. Tenemos el área somatosensorial primaria, que está pegada íntimamente por la cisura al área motora, y atrás tenemos una corteza de asociación. Estas áreas de asociación son las más importantes en el encéfalo, las más importantes. Que tengamos solo sensibilidad no influenciada por el resto de sentidos es una cosa que no se puede concebir aquí en esta zona. Cada una de nuestras respuestas tiene un componente múltiple en cuanto a la función de los lóbulos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estas son las áreas más importantes. Vamos a hablar de que la corteza del Homo, si ustedes recuerdan un Homo sapiens sapiens o un Neandertal, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan de que tenían la frente un poco más achatada? Tenían la frente un poco más
pegada, ¿recuerdan? Ya. Si ustedes ven una figura de cualquier hombre de Neandertal, lo que sucede es que van a ver que la parte frontal, la parte más frontal, está poco desarrollada, ¿de acuerdo? Eso es una evolución que tuvimos, que creció nuestro lóbulo frontal, creció la parte de conocimiento, creció la parte de las habilidades de cálculo, las habilidades cognitivas, ¿ok? Esa es la neocorteza. La neocorteza homotípica es un solo patrón de neuronas. La heterotípica es donde las neuronas van cambiando en cuanto a su función y se va cambiando también del lóbulo, ¿de acuerdo? Están todos unos a continuación de otros. Esta es la parte más elevada y elemental. La parte más baja, la alocorteza, tiene que ver con la paleocorteza y con la corteza, que tiene que ver con el hipocampo. Esto es sistema límbico junto con lo de arriba. Esto es defensa. ¿Qué pasa cuando nuestra neocorteza se deprime? Nos queda la corteza que tenemos aquí y tenemos la agitación, las reacciones primarias y todo tipo de respuestas autónomas groseras. ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? ¿Recuerdan? Muy bien. ¿Cuántas capas tenemos de las piramidales? Dos externa e interna. Muy bien. Ahora, cada una de esas capas tiene su sistematización diferente. Ahí están las capas, como ustedes pueden ver. Las capas tienen que ver básicamente con, miren, en orden de la 1 superficial a la 6. Y recuerden que todo esto es materia gris. Son cuerpos neuronales. Y aquí abajo tenemos la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Entonces, esa sustancia blanca está básicamente compuesta por axones. Miren cómo llega la información. Creo que está más clara en la diapositiva que sí. Acá está. Miren cómo llega la información. Voy a sacar de aquí esta pantallita. La información llega de la parte talámica. ¿Se puede ver o no? Llega a todas las capas. A todas las capas. ¿De acuerdo? Miren, desde el tálamo, cómo asciende la información a las células de la capa 4, de la capa 1 y de la capa 2, aquí en la parte más superior, ¿de acuerdo? Luego de que se articula una respuesta, como finalmente hay una respuesta eferente, que es básicamente motora. Miren, vean que esta es la primera neurona motora, que es la que baja hasta la médula espinal, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama esta neurona? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la neurona motora del asta anterior que responde a este tipo de estímulo? Neurona motora alfa. Alfa, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces tenemos células piramidales en la corteza número 3, piramidales en la número 5. Capa piramidal interna, capa piramidal externa. Tenemos inclusive una capa específica donde se dan las conexiones entre los lóbulos. Acá está, córtico-corticales, ¿ok? Y también las conexiones que se dan entre el tronco cerebral y lo que es la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, ¿qué tenemos? Estos números que ustedes están viendo ahí son áreas de Brodmann. Esas áreas de Brodmann han sido definidas y esas áreas finalmente definen cuándo es que estamos hablando de una zona específica. ¿Hay que aprender todas? No, realmente son pocas las que debemos aprender. Y estas áreas, las principales son las motoras y las sensitivas, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes que tenemos el área motora primaria, el área motora o premotora, el área motora suplementaria en la parte más inferior. Ya vamos a ver ahora eso. El campo frontal del ojo, la corteza prefrontal que está acá adelante, ¿la pueden ver? Esta de acá. Y el área del lenguaje expresivo, quiere decir donde elaboramos las palabras, que es el área de Broca, ¿de acuerdo? Si elaboramos ahí las palabras, el área de Broca trabaja con otra área que le da las palabras que tiene que articular. Ese es el área de Wernicke. Y para que articule las palabras debe coordinar el movimiento de músculos y de articulaciones. ¿Con quién lo hace? Con el cerebelo. Recuerden, un signo de cerebelo se llama disartria, ¿ok? ¿Qué tenemos en la prefrontal? En la parte que les había comentado, que tenemos más desarrollada que los de Neandertal. Tenemos el juicio, el raciocinio,
la conducta, la iniciación, planeación y ejecución de movimientos, la profundidad de sentimientos, la conducta y el comportamiento, y sobre todo el juicio mismo que tenemos de nosotros está ahí en la corteza prefrontal, ¿de acuerdo? Está conectada con la corteza cerebral restante, con el tálamo, el hipotálamo y el cuerpo estriado. Esta es la corteza que nos origina las adicciones. ¿Okay? Es altamente dopaminérgica. Tú me das un estímulo que me genere dopamina y yo estoy prendido de ahí. Veas en dopamina los likes que les mandan a su WhatsApp, sus estados de WhatsApp, sus fotos de Instagram. Uno las entra a ver, ¿por qué? Porque quiere ver varios likes, ¿no es cierto? Quiere ver que le han colocado en un estado adecuado y quiere ser uno el tipo más entretenido, el más guapo, el más sensible. Eso es búsqueda de una recompensa y se da en el área prefrontal, ¿de acuerdo? Y a más like tienes una mayor sensibilidad y una mayor carga emotiva y sobre todo una mayor liberación de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos lleva a la adicción. Tenemos el área motora primaria, ¿de acuerdo? La circunvolución precentral que está acá en el 4, si lo pueden ver, básicamente encargada de la motilidad fina. El área 4 de Brodmann es esta área que está luego de la 1, 2 y 3, que es la somatosensorial, y tiene 30% de la vía piramidal, ¿de acuerdo? Recibe aferencias de los núcleos ventrolateral, posteromedial y anteromedial del tálamo, y van a esta zona para que se pueda ejecutar la respuesta diferente. Tenemos también la corteza premotora, que ya hemos comentado, o la prefrontal, que debería estar por acá. Esta prefrontal básicamente tiene unas áreas donde se almacenan programas de actividad motora ya aprendidos, ¿de acuerdo? ¿Con quién trabaja esta área? A ver, ¿ustedes me pueden decir eso? Ya han visto todo lo que es tronco cerebral. ¿Con quién trabaja esta área donde hay movimientos aprendidos? Actividad motora aprendida que uno ejecuta sin ningún problema. ¿Con quién trabaja? ¿Con qué órgano? ¿Qué órgano me permite aprender cosas que ya las hago de manera casi inconsciente? ¿Recuerdan? ¿Cerebelo? Perfecto. El cerebro cerebelo tiene que ver con esta área, está directamente relacionado. Perfecto, muy bien. Y también tiene el 30% de la vía piramidal. Luego tenemos el área motora primaria, que ya lo hemos comentado, y el área motora suplementaria, que está en la parte inferior, donde básicamente tenemos que tiene un estímulo bastante grande en las zonas del hemisferio dominante, y a veces su eliminación no produce una pérdida permanente del movimiento, porque puede verse suplementada con el área motora principal. Sin embargo, algunas veces hay áreas en el cerebro que aparentemente no tienen una función, pero luego cuando el paciente se dedica a hacer actividades que no ha hecho antes, vemos de que tiene limitaciones, ¿de acuerdo? Ni un área del encéfalo, antes decían que eran áreas silenciosas, que no tenían mentira, eso no existe en el cerebro. En el cerebro existe la interpretación de las áreas, viene dada por la fisiología. Ningún centímetro cuadrado del cerebro es inútil, todos tienen una actividad que puede que no sea una que hagamos en ese momento, ¿no? Pero cuando sucede, nos damos cuenta de que hemos alterado un campo muy importante. Tenemos el campo frontal del ojo. ¿Con quién trabaja este tipo de componente, recuerdan? ¿Con qué pares canales trabaja? ¿Con qué pares canales trabaja? Con el 3 y el 4, muy bien. Esto mantiene la mirada fija, con el 3 y el 4, la mirada fija en un blanco que esté en movimiento, ¿de acuerdo? Las sacadas voluntarias a blancos visibles está en el área 6, 8 y 9 de Brodmann, está en la parte anterior, y se conecta con un fascículo con el lóbulo occipital, que es la parte posterior. Imaginen, miren lo lejos que está, y a pesar de eso hay una conexión, ¿de acuerdo? Luego tenemos en el área motora principal la vía piramidal, ¿de acuerdo? Que tuvo que haber estado por acá. ¿Se acuerdan de la vía piramidal? Ahora sí la pueden ver ya toda, ¿no? La corteza motora primaria, tenemos fascículos córtico-espinales que bajan hasta la médula espinal, córtico-vulvares que bajan solo hasta el bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Miren cómo se dan los dos tractos, el tracto espinotalámico lateral que cruza y el anterior que se mantiene en su misma línea, tienen una función diferenciada. El lateral básicamente ve la musculatura de las manos y de las piernas,
todo aquello que es distal y es más elaborado, ¿de acuerdo? Eso es más o menos el 80% de las fibras. Y el 10 al 20% es el ventral. ¿Qué ve el ventral? Músculos proximales, locomoción, postura y movimiento, ¿de acuerdo? Músculos de la columna vertebral y los brazos y piernas. La parte más central de nuestro cuerpo la ve este fascículo ventral o anterior, y el lateral nos tiene la parte más distal y elaborada. ¿Quién acompaña a la vía piramidal, se acuerdan? ¿Qué vía la acompaña para que no falle su movimiento? ¿Quién la acompaña? Para que no se equivoque el movimiento. ¿Quién acompaña a la vía piramidal? La vía extrapiramidal. ¿Dónde tenemos el núcleo rojo? ¿Recuerdan? A ver, ¿dónde estaba el núcleo rojo? ¿Dónde? A ver, ¿alguien más? ¿Dónde está el núcleo rojo? Está el fascículo rubroespinal. ¿Dónde estaba el núcleo rojo? Estaba en el mesencéfalo, ¿cierto? Y tenía relación con quién, con los pares 3 y 4 y con la flexión de extremidades. Eso lo tienen también ustedes en la clase de tronco. El fascículo retículo espinal, que teníamos 3. También tenemos este fascículo vestíbulo espinal que viene del aparato vestibular, ¿recuerdan? Del octavo par craneal. Y el fascículo tectoespinal que viene del tectum, la parte más alta del mesencéfalo, asociada con pares 3 y 4 también, hacia la zona de la médula espinal, ¿de acuerdo? Tenemos entonces, para terminar hoy día, el área de Broca. El área 44 y 45 de Brodmann es el área de Broca, donde yo elaboro las palabras mecánicamente, ¿de acuerdo? Donde yo produzco las palabras, ¿de acuerdo? Es una circunvalación frontal y también incluye las ramas de la cisura lateral. Quiere decir, tiene de frontal y tiene algo de temporal, muy poco de temporal, pero básicamente está pegada al lóbulo temporal. ¿De quién recibe esa orden? Del área de Wernicke, y le dice qué decir este lobo articular en asociación con el cerebro cerebelo. Muy bien. ¿Cómo se llama el síntoma de disfunción del cerebro cerebelo? Se llama disartria, ¿recuerdan? Que es donde básicamente sabemos qué decir, pero lo decimos de un modo defectuoso. Chicos, quedamos aquí por ahora. Los veo la próxima semana. Esperamos terminar las clases con bien y no estar con problemas. Estamos cerca de acabar esta unidad, así que va a haber tiempo para hacer un buen repaso antes del examen número 2, que esperemos sea menos complicado que este de acá. Recuerden de que las preguntas en complejidad se han colocado según lo que habíamos comentado en el repaso, y seguiremos en esa tónica en este examen, ¿de acuerdo? Nos vemos, chicos, la próxima. Delegado, pide las fijas, delegado. Hoy que bajen la complejidad del examen, pidan. El tiempo como la hueva, principalmente las preguntas, la complejidad. Pero el tiempo es 45 minutos, ¿sabes? A nosotros nos han dado 45, pe. A todos, a todos han dado 45. Pues, por eso te digo, el tiempo es 45, ya que